Esta es una historia de la vida entre la muerte en Chile. Es la estremecedora narración de la familia Rojas Figueroa. Ellos estuvieron más de 5 horas sobre el techo de su casa en Chañaral. Pensaron que morirían durante el aluvión, por lo que grabaron un mensaje de despedida a sus seres queridos. Pero la historia tuvo un final feliz. Todos sobrevivieron y hoy buscan la forma de levantarse y mirar el futuro con optimismo. El agua venía a mucha velocidad, la altura que tenía, no teníamos salida por ninguna parte. Aquí se ve todo lo que arrastró, pues estamos arriba, parados arriba de un auto. Claro, porque estos eran patios del hotel, de esas casas, y todo quedó duro, tanto desecho y tanta cosa que arrastró, porque todo eso eran casas, todo lo que ves por acá, todo era casa. Nicole y su familia quedaron atrapados en el segundo piso de su casa. Hoy las acompañamos de vuelta al lugar donde casi pierde la vida. Esta era mi pieza junto con Andrés. Bueno, aquí vivíamos y en esto quedó. Más allá está por donde nosotros buscamos salida hacia el techo. Esta es la cuerda por donde quisimos buscar rescate. Afuera el agua corría con fuerza, por eso el único lugar relativamente seguro era el techo, al que no era fácil subir. Entonces los hombres nos alzaron y acá hay unos pilares de madera, de ahí nos agarramos al sobretecho y salimos. Pues cuéntame, cuando llegaste acá arriba del techo, ¿estuvieron cuánto rato y qué es lo que pensaban también? Bueno, estuvimos acá 5 horas. Nos subimos exactamente a las 14:12 y no, de verdad no pensamos nada más que morir. Mirábamos hacia allá, agua, hacia atrás de nosotros, agua, vimos muchas cosas pasar, gente pidiendo auxilio. Nicole pensaba que no saldría viva y grabó este video de despedida para su familia. Esta ha sido la prueba más grande que Dios nos puso. Aquí estamos. Orlando, besito, hermano, te quiero mucho. la mamá, David, la Pepita y yo. Querimos rescate. Ahí hay 2 personas. Queríamos despedirnos de el único integrante que no estaba, que era mi hermano, y despedirnos de él porque pensamos que no lo íbamos a ver más. Y llorábamos acá, clamábamos a Dios que alguien viniera, nos rescatara, y fue muy difícil. Hijita mía, te quiero mucho. Si no te llego a ver, piensa que desde el cielo te vaya a cuidar. Te amo. Cuando la familia Rojas Figueroa ya no aguantaba más sobre el techo, llegó un helicóptero de carabineros a rescatarlos y hoy pueden contar su historia de sobrevivencia en el mismo lugar donde casi la pierden. ¿Van a salir adelante igual o no? Sí, de alguna forma u otra, sí, siempre hay gente que necesita más que uno, y si Dios nos dio vida ahora es para ayudar a esa gente. Hemos tratado de colaborar en lo que más hemos podido, pero nunca es suficiente para todo lo que otra gente necesita. Hay mucha necesidad de aquí para allá, estamos sin luz, sin agua, los víveres que llegan siempre son pocos para todos los albergados que tiene el liceo, y cuántas otras familias que están en casas que no se hacen presentes para darles a otros. O sea, en este momento es cuando más necesitamos que Chile nos ayude. Al menos 500 familias afectadas han dejado las inundaciones en Perú. Esta situación ha llevado a declarar el estado de emergencia las regiones fronterizas. El cielo tumbesino se desplomaba en forma de lluvia. Estos trabajadores de banano no dudaron en arriesgar su vida con tal de salvar algo de la cosecha. El río Tumbes se volvió amenazante, sembríos aledaños terminaron inundados. Al menos 500 familias afectadas han dejado las inundaciones. Esta situación llevó a declarar en estado de emergencia en la región fronteriza por 60 días.
Por tercer día consecutivo, el ministro de Agricultura continúa en Tumbes apoyando en las labores para que el agro no se vea seriamente afectado por el desastre. En Piura, la emergencia es por 45 días. En Chiclayo, 6 familias se salvaron de morir al colapsar la antigua edificación donde vivían por las constantes lluvias. El Senami ha pronosticado que las precipitaciones en la zona norte del país continuarán en los próximos días. Y gracias a nuestra cadena aliada Mega, en Chile conocimos la historia del rescatista de Guillermo Carrasco, el niño de 12 años de Chañaral que estuvo a punto de ser arrastrado por el mar. El cabo segundo de la Armada chilena, Jimmy Ancar, nos relata estos crudos momentos. Mira, quédate arriba, no, hijo, quédate arriba. Escuchar al niño que gritaba y le dolía su cuerpo, eso era lo que más me choqueaba en ese minuto. Ahora el mar se puso pero violento. Mira, fírmate, cuidado. Y él con su inocencia de niño pedía de la escalera gigante de los bomberos para poder salir tranquilo. Es el relato del cabo segundo Jimmy Ancar, la persona clave en el rescate de Guillermo, el niño de 12 años protagonista de este video, una de las situaciones documentadas más impactantes de la inundación en Chañaral. Todo partió cuando su padre Guber Carrasco supo del desborde del río. Desde su casa en este pasaje escaparon como pudieron. La mamá tomó rápidamente a Guillermo y a su hermano Benjamín. ¿Y tus chicos hasta dónde? Allá en la punta, allá donde están esos cuadrados amarillos, por ese costado allá. Allá salió en una piedra. Mira, fírmate, cuidado. Aquí Jimmy se jugó el todo por el todo, poniendo a prueba su lema de resguardar como sea la vida humana en el mar. Él quedó colgando en un minuto y yo le abrázame. Y él ahí se aferró a mí y yo lo único que hice fue soltarme, cosa que la gente que estaba acá tirara y pudiéramos salir. Hoy Guillermo está bien, pero preocupado por su hermano menor. Benjamín Carrasco Maturana, de 8 años, sigue perdido. Su padre no se cansa de buscarlo. ¿Qué te gustaría, con qué te apoyara? Gente que viniera a buscar, rescatistas, perros, de esos que buscan. Me gustaría que todo Chile se viniera para acá a ayudarme. Bueno. Son las dos caras de una familia, un hijo desaparecido y otro rescatado en manos de la labor persistente de un joven hombre de la Armada. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Se instalan nuevos bordes en el Linear Park que prohíben que los autos estacionen sobre los andenes. Se conoce el primer tráiler de la película que narra la dramática vivencia de los 33 mineros atrapados en Chile.